Perfecto, pues entonces vamos a empezar, ya son 7:10. Estoy muy honrada de tener aquí a la mejor ortopedista, la doctora Mónica Álvarez Cedeño. ¿Cómo está, doc? Hola, muy bien, muchas gracias. Lucy, ¿tú cómo Gracias, estás? doc. Bien, también gracias. Bueno, pues hoy vamos a hacer la quinta entrevista de Más allá de los seguros, entonces, de este proyecto que se está haciendo y pues hoy estamos de manteles largos. Entonces, doc, platíquenos a qué se dedica. Bueno, yo soy cirujana ortopedista. Yo llevo cerca de 20 años de experiencia tratando lesiones pues deportivas y trauma y artrosis. Me dedico a la cirugía articular y bueno, pues yo me dedico, bueno, estudié en el Hospital Ángeles, estoy en el Hospital Ángeles Metropolitano y estudié en el ABC. Yo hice mi residencia en el ABC y estudié medicina en La Salle. Llevo, pues te digo, 20 años en el Hospital Ángeles Metropolitano y bueno, pues mi práctica, es 100% particular. Yo no trabajo en ninguna institución. Ok, doc. ¿Y cuántos años en total siendo médico, o sea, en general lleva? Desde médico general, pues son 5 años, entonces son como 30 años, o sea, estudié medicina, son 6 años, me gradué, unos 4 años, 5 años con la especialidad en ortopedia y pues ejerciendo, pues ya son 20, estos son 25 años. Ya todo una vida, ¿verdad? Sí, no calculen la edad, por favor. Unos cuantos añitos nada más. No hagamos cuentas. Muy bien, Doc. Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta hacer de la ortopedia? Bueno, yo veo de todo tipo de pacientes, desde niños, adultos y ancianos, ¿no? En la niñez, pues generalmente hay pacientes, les reviso pie plano, cosas pues, realmente muy sencillas, dolores de crecimiento, ¿no? Porque generalmente los pacientes llegan con los papás llegan pues notando que meten el pie, que caminan de puntitas, que la rodilla se les mete, ¿no? Y después en la adolescencia ya estoy viendo pacientes deportistas de alto rendimiento. O sea, ya es muy común ver pacientes que hacen tocho, que hacen gimnasia olímpica, que hacen ballet, básquetbol, béisbol. Y bueno, generalmente pues son niños jóvenes con una cuestión ósea, con inmadurez ósea, ¿no? Y ellos Sí. tienen pues, tipos de lesiones diferentes a las que podría tener un adulto. Entonces, pues, pues también vienen con ciertos dolores y estas lesiones pues pueden ser desde tendinitis, pues pueden ser de la rodilla, de los brazos, asociadas a lesiones propias del crecimiento como el osgus later, que es un dolor de rodilla en pacientes jóvenes con inmadurez ósea, donde la epífisis de la tibia llega a separarse y causarles mucho dolor, y se llama osgus later. Sucede no nada más en niños deportistas o adolescentes deportistas, sino también en pacientes que tienen un crecimiento rápido acelerado y eso es muy importante de diagnosticarlo para darle un tratamiento adecuado. Después, pues puedo ver los pacientes adultos también, deportistas de alto rendimiento o deportistas que no son de alto rendimiento, pero son de fines de semana y que, bueno, tienen alteraciones en el entrenamiento, ¿no? Porque precisamente solo hacen ejercicio el sábado o Fin el de- domingo y se sí. pasan toda la semana, pues, trabajando en computadora, ¿no? Pacientes que tienen dolor lumbar precisamente por estar tantas horas en computadora sin poder moverse y eso les causa pues contracturas musculares, lumbalgias, cervicalgias, ciática, ¿no? Y si eso se junta con aumento de peso por estar sedentarios y no hacer ejercicio, pues vienen problemas pues más severos de inestabilidad de columna. Y en la edad pues más adulta, pacientes con osteoporosis,
personas que ya fueron deportistas en su juventud y posteriormente pues tienen las secuelas, ¿no? Sí. De lesiones que no fueron tratadas en su momento y que pudieron ocasionar artrosis. Ujú. Eh, en pacientes que usaron mucho sus manos, pueden tener túneles del carpo, dedos en gatillo, eh, y bueno, pues en fin, artrosis en sus manos, artrosis en sus rodillas, en la columna, en los brazos, ¿no? Sí. Rupturas de, de manguito rotador que todo el mundo ha escuchado. Pues básicamente es mi área de trabajo ahí De en el trabajo. hospital. Ok, Doc. ¿Y por qué decidió lesiones deportivas de rodilla? ¿Qué es eso? Explíquenos un poquito, por favor. Bueno, pues tú sabes que ahora ya está de moda estar fit, ¿no? Entonces, muchos pacientes pues, realizan actividades deportivas sin ninguna guía y sin ningún entrenamiento. Es, y bueno, pues yo lo que veo pues es eso, pacientes que inician con el deporte y que empiezan a tener lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Pues son las lesiones del ligamento cruzado anterior, tendinopatías del tendón patelar, pueden haber rupturas meniscales, lesiones ligamentarias como el ligamento colateral medial, eh, tendinosis como la tendinopatía eh, del pes anserinus, que es la parte medial de la rodilla. Pueden tener también condromalacia rotuliana, que es el desgaste de la rótula, el cartílago que está en la rótula, y empiezan a tener dolores al bajar y subir escaleras. Puede haber tendinosis del cuádriceps. Y bueno, todas estas lesiones se pueden presentar básicamente a cualquier edad, desde la adolescencia en deportistas jóvenes hasta adultos, ¿no? Adultos pues ya mayores que Sí, decidieron iniciar alguna actividad deportiva. Entonces, pues eso me sí. encanta porque pues realmente todo mundo ya está queriendo hacer ejercicio, se mete a los gimnasios y empiezan a tener ese tipo de lesiones o lesiones musculares que piensan que es la rodilla y resulta que son desgarros, ¿no? Del músculo por sobreuso o porque no estiran, ¿no? Al final de su entrenamiento o no calientan al inicio del entrenamiento. Ok. ¿Y existen más lesiones, Doc, o son las únicas que ahorita comentó? Ah, bueno, si hablamos solo de rodilla, pues esas serían las más comunes, ¿no? Puede Ok. haber fragmentos libres interarticulares que una vez que se golpearon la rodilla cayeron, se desprendió un fragmento de cartílago y puede estar nadando dentro de la rodilla. Este, pues puede haber en rodilla, esas son las más comunes. ¿Y cómo podemos atenderlas, Doc? Bueno, primero es reconocer que te lesionaste, ¿no? Porque hay Sí. pacientes que se aguantan, ¿no? Dicen, pues es un dolor que me resultó porque anduve en la bicicleta, ¿no? Y, y resulta que piensan que se cansaron, o sea, reconocer que todos en algún momento podemos tener una lesión, que el paciente lo reconozca y que pida ayuda. Claro. Obviamente, el que lo ve, pues es el ortopedista. Y una Sí. vez que llega el ortopedista, pues lo que nosotros hacemos, pues es hacerle el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero preguntamos, ¿qué deporte está practicando? ¿Hace ciclismo, carrera, eh, hace ejercicios de impacto donde tenga que ver con brincos, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de deporte hace, nos damos nosotros una idea de qué lesión puede haber existido o cómo se fue el mecanismo de lesión. ¿Brincó o corriendo hizo una desaceleración y tuvo un chasquido doloroso, ¿no? Entonces, Ujú. el mecanismo de lesión siempre es muy importante. La anamnesis que nosotros hacemos, que es investigar, ¿no? Preguntándole al paciente cómo se lesionó. Entonces, generalmente las lesiones de rodillas suceden cuando pues se detiene el pie en el piso y hay una rotación interna o externa donde gira el cuerpo y hay un chasquido, ¿no? Entonces, Ujú. esa energía puede romper primero el ligamento colateral, que es el primer
pues estructura que se encuentra la fuerza deformante, ¿no? Sí. Posterior seguiría los meniscos. Entonces se rompen los meniscos a un chasquido, se forma líquido dentro de la rodilla y hasta si la energía sigue o la deformidad sigue, puede llegar a romperse el ligamento cruzado anterior. En todo ese tipo de Ok. lesiones, pues los pacientes van a percibir que se les hincha la rodilla, ¿no? Que sintieron un Ujú, chasquido, que ya no pueden doblar y extender en ese momento, se tienen que salir del juego, ¿no? ujú, Y y bueno, son lesiones que son muy evidentes. El paciente deja de hacer su actividad porque ya no puede ni caminar, ¿no? oh, ok. Pero resulta que se toman un desinflamatorio y resulta que disminuye el dolor, la inflamación y siguen caminando. Hay lesiones de rodilla, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior o el menisco, que les permitirá inclusive seguir caminando. Y son esos Ujú, pacientes que dicen, ah, pues ya pasó, ¿no? Ya se me pasó y vuelven a correr. Y empiezan a percibir, ¿no? Algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que sienten inestable la rodilla, ¿no? Se les va hacia enfrente. ¿Cuántos, de los que nos están escuchando, pues han percibido eso, ¿no? Que sienten que algo sucedió y no está bien. sí. Entonces, el paciente describa ese tipo de lesión, ya me doy una idea si es un ligamento cruzado, si es un menisco o si tiene bloqueo articular. Si el paciente Ujú, te describe que no puede ni estirar ni doblar la rodilla, entonces se llama bloqueo articular. Y ahí nos dice que hay un cuerpo que está obstruyendo el movimiento y puede ser el menisco, ¿no? Que hay rupturas donde los meniscos siempre es una C. Entonces esa C puede romperse de manera longitudinal, se voltea y bloquea uf, la rodilla. Eso es una ruptura en asa de balde. Entonces, pues todo esto puede suceder, hay que reconocerlo, ya preguntando lo sabemos, y lo que pedimos nosotros son estudios sí. más sencillos, una plaquita de rayos X. Pero O si no lo reconocen con una placa, ¿necesita otra cosa? claro, porque en la placa de rayos X solo vamos a ver hueso. Sí. Entonces ahí podemos saber, bueno, que no se trata de una fractura, una abulsión, una lesión ligamentaria que ha desprendido un fragmento de hueso, que hay una alineación de las estructuras como la rótula, la tibia y el perón, todos están en su lugar. Para eso nos sirve la placa. Pero el Ujú. estudio definitivo y que nos puede dar más información, pues es la resonancia magnética. Entonces lo Oh, que hacemos es pedir la resonancia magnética. Ahí, resonancia, lo que vemos pues son estructuras de tejido blando. ujú. Podemos ver pues las estructuras como los meniscos, los ligamentos, el ligamento cruzado anterior, podemos ver líquido dentro de la rodilla, en ciertos cortes podemos identificar qué es el líquido o es sangre, ¿no? Todo eso nos da diagnósticos diferenciales. Podemos identificar inclusive fragmentos de cartílago nadando dentro de la articulación. Uy, sí. Suena horrible. Nos da una información impresionante. Entonces, pues ya como cirujano, pues nos damos cuenta si qué tipo de procedimiento requiere ese paciente, ¿no? Sí. Inclusive las rupturas de menisco, no todas son quirúrgicas. O sea, eso es una Ujú. buena noticia para todos, no todas son quirúrgicas. Entonces, pues es importante ver la resonancia magnética. ¿Y qué tratamientos son convenientes para las lesiones? Bueno, depende qué tipo de lesión tengamos, ¿no? Este, en la rodilla, si nos vamos a concentrar en la rodilla, pues vamos a ver que la rodilla podemos entrar en ella o tratarla con una cirugía abierta o con una cirugía artroscópica. Entonces, generalmente cuando es por ejemplo, una ruptura del ligamento cruzado anterior, lo Ujú, que hacemos es hacer una artroscopía, lo hacemos por artroscopía. Y este tipo de cirugías pues son de las más bonitas porque podemos restablecer la estabilidad articular con un implante biológico. ¿Qué es esto? ujú. Que podemos tomar un injerto de un donante, un donador,
que generalmente pedimos en un banco de tejidos un fragmento de un tendón tibial anterior de un cadáver, literal. Entonces, sustituimos el ligamento o la estructura rota, que es el ligamento cruzado, es sustituido por un implante biológico, que es un injerto. Ujú, Este injerto pues va a estar sujeto al fémur y la tibia por implantes que son un botón, ¿no? Se llama ultrabotón, se fija por un túnel en el fémur y un tornillo en la tibia, que es un tornillo de biocompuesto, que va a ser reabsorbido o sustituido por hueso al transcurso de unos años, ¿no? mm, Ahí sí, esos implantes sujetan nuestro injerto y podemos restablecer la estabilidad anteroposterior de nuestra rodilla. Entonces, se puede hacer de manera artroscópica por dos orificios en la rodilla, este, y por ahí metemos el injerto. Podemos también tomar un injerto propio del paciente. Esto ujú, es tomar un fragmento de tendón de la propia rodilla del paciente y colocarlo como nuestro injerto. Esos son, tomamos unos tendones que se llaman isquiotibiales y por ahí también podemos, tomar un fragmento de tendón y colocarlo para un ligamento cruzado. Un tendón lo colocamos como ligamento. Y esto es muy interesante porque uno se preguntaría, ¿cómo es posible si tomo un ligamento si tomo un tendón se convierte en ligamento? sí. Esto es una cosa, pues realmente, pues muy buena porque lleva tiempo, pero el cuerpo lo hace suyo y le da la Mm. función de un ligamento. Hay células que migran entre los dos huesos y que empiezan a sustituir ese tendón por unas células ligamentarias. Entonces, eso es una cuestión que el organismo hace y lo acepta y le da las funciones y restablece totalmente la anatomía, la función de un ligamento. Es una maravilla. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, tengo dos dudas, Doc. Una, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esa cirugía? Y dos, ¿cuánto tiempo tarda en que se unan los ligamentos? Bueno, lo que comenta Ajá. ahorita. Sí, bueno, pues una cirugía de ligamento cruzado puede tardar unos 60 minutos, 60, 70 minutos. Y ya una vez puesto, pues el que se convierte y que sucede esto que te estoy comentando puede tardar de 6 meses a un año. Se recomienda que los pacientes Oh. que se operan de ligamento cruzado, pues no regresen a su actividad deportiva hasta dentro de un año. Pero los deportistas de alto rendimiento no se van a esperar ese tiempo. Entonces, generalmente los mandamos a entrenar entre el cuarto y sexto mes. Entonces empiezan a hacer sus entrenamientos y regresan a su actividad deportiva. De Sí. hecho, hay muchos famosos que han tenido esta lesión y que sin duda alguna han regresado a su actividad deportiva. Yo tengo muchos pacientes, jugadores de americano, que se han roto el ligamento cruzado, los operamos y regresan sin duda alguna al mismo nivel en el que se encontraban en su actividad física. Entonces, esta cirugía de ligamento cruzado es súper exitosa. Realmente el 80, el 90% de los deportistas elite regresan a su actividad sin ningún deterioro y pueden llegar a ser, inclusive campeones, si antes no lo habían hecho, podrían llegar inclusive a ser, campeones. Así sucedió con varios de mis pacientes, que son ¿Qué? jugadores de americano y se fueron a los 4 meses a jugar a Ujú. Japón y ¡Ah! fueron campeones, ¿no? Entonces, ese es Les echó la buena suerte. el Meji eso hizo y ahorita Sí. pues sigue jugando pues en lo elite, ¿no? Y pues Ujú. sigue haciendo su trabajo de fuerza y este, en americano, pues sin ningún problema, ¿no?
Sí, Tenemos claro. a Cuauhtémoc, ¿no? Que también se fracturó su tendón y lo hizo regresó sin ningún problema. Ujú, Tenemos a Tom Brady, que también se lesionó el ligamento cruzado, tuvo otras complicaciones y regresó a jugar americano. Terrell Thomas, de los Gigantes, ujú. también se tuvo tres rupturas del ligamento cruzado anterior, tres veces fue operado, le colocaron un injerto de ligamento de cadáver y regresó a jugar. Mm. Entonces, generalmente el 80, el 90% de los jugadores de alto rendimiento que han tenido que someterse a este tipo de cirugías regresarán, sin duda alguna, a hacer su deporte. Doc, y hablando de los deportistas, ¿cuáles son los que frecuentemente pasan por este tipo de lesiones? ¿Qué deporte o sí, qué deportes son los que con frecuencia tienen esto? Bueno, bueno, las lesiones de rodilla como tal se van Sí. a encontrar en deportes como fútbol americano, básquetbol, béisbol, los corredores que corren en asfalto, Ujú, generalmente se rompen los meniscos, ¿no? El ujú, rugby, el soccer, hay una enfermedad que se llama jumper knee, que sucede en beisbolistas y en basquetbolistas y tiene que ver con los saltos repetidos, este, el ejercicio extremo, ¿no? Que sobrepasan sus capacidades. El síndrome de banda iliotibial en los corredores, en los ciclistas, en los que hacen esquí. Esto tiene que ver con el mecanismo de fricciones repetidas, de manera lateral en la rodilla. Las tendinopatías de cuádriceps, eso sucede en atletismo, en fútbol y en golf. Este, pues básicamente son digo, puedes también tener lesiones en bailarinas de ballet, ahora que se cuelgan en las telas, también se lesionan, Ah, pues, cargan todo su peso en una sola pierna y si hacen una torsión, pues ahí pueden llegar a lastimarse. Realmente todos los deportes, si no lo haces adecuadamente, tarde o temprano tendrás una lesión deportiva, ¿no? Realmente cualquier deporte que practicas requiere hacerse bajo una supervisión, ¿no? sí. Y a tu tiempo, ¿no? Porque si lo estás haciendo por primera vez y te quieres sentir el mejor de ese deporte, pues tarde o temprano vas a tener alguna lesión, ¿no? Sí, Este, claro. pero pues básicamente son los deportes que tienen mayor, eh, por ejemplo, el fútbol, soccer, el Ujú. 80, el 80% de los deportistas van a llegar a tener una lesión de rodilla en algún momento de su actividad, ¿no? A lo Sí, largo sí. de los años. Y estas lesiones, por ejemplo, los deportistas de fútbol, soccer, al retiro, entre el 40 y el 80% van a llegar al retiro ya con artrosis de rodilla, o sea, con desgaste articular. Entonces, una de las causas por las cuales los deportistas de soccer pues no tienen más de 35 años, 40 años, se retiran antes, pues es precisamente por eso, porque han desgastado tanto en la rodilla que ya tienen lesiones repetidas y que ya llegan a artrosis. Por eso, pues la vida media de un deportista de soccer es muy, muy corta. Muy corta. Sí. Sí, Y eso lo estamos enfocando en soccer. De las demás, pues es casi lo mismo, ¿no? De los demás por el deportes. estilo, por el estilo. Sí, Los de americano también, ¿no? Son generalmente, los buenos son jóvenes, ¿no? No sí, vemos claro. veteranos, ¿no? Son muy Sí, poquitos. Y bueno, controles. generalmente en Estados Unidos pues tienen una cantidad de equipo impresionante y mediciones y estadísticas que les permiten o no meterlos, ¿no? En ciertas jugadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, está súper estudiado, Sí, en aquellos lugares. sí, allá pues es otro nivel de deporte, ¿no?
exacto. Muy bien, Doc. Doc, comentó del ligamento cruzado anterior. Los deportistas que tuvieron alguna lesión de este lugar, ¿cuánto tiempo tardan en volver a tener una actividad deportiva? Pues mira, como te comentaba, una vez que hacemos la cirugía, la recuperación en deportistas de alto rendimiento es colocarles una rodillera, que se llama rodillera ROM, que es una rodillera mecánica, donde les permitimos la flexión a ciertos grados dependiendo qué semana vaya siendo en el posoperatorio. Entonces les permitimos que empiecen a doblar y extender su rodilla. Esa rodillera la mantienen 4 semanas, de 4 a 8 semanas. Y después de eso los mandamos a fisioterapia. La fisioterapia la van a hacer durante 1 o 2 meses. Y estamos hablando que ya llevan 4 meses después de la cirugía. Ujú. Entonces, en ese momento, si su trabajo, sus ingresos dependen del deporte, generalmente en ese momento ya los mandamos a hacer entrenamientos, ¿no? Con su equipo. Sí, Y ahí veremos qué tanto ganan de fuerza muscular y si hay alguna molestia, que generalmente se sienten muy bien porque quedan muy estables. De hecho, esa rodilla generalmente se vuelve más estable que la que no está operada, ¿no? sí. Entonces, pues realmente estos pacientes, pues sí podrían regresar al cuarto o sexto mes a realizar su deporte. O sea, no es tan, bueno, depende también del deportista, ¿no? Que tanto se cuidó en los primeros meses. Exacto, se tienen que cuidar mucho, pero fíjate que los deportistas son muy cuidadosos, ¿no? Ujú. Y sí le hacen caso a los médicos. A Sí, diferencia de qué otro bueno. tipo de ortopedistas, de otro tipo de pacientes, los cuales, pues no regularmente no hacen ejercicio, no tienen estos hábitos y muchas veces, pues no se recuperan tan bien como un deportista que ya tiene, la decisión de regresar al deporte, ¿no? Claro, No se rehabilitan igual. Además, hay una cosa que se llama memoria muscular. Entonces, los deportistas tienen memoria muscular y rápidamente llegan a la fortaleza que tenían antes, por esa memoria muscular. Y una persona que ha estado todo el tiempo enfrente de la computadora, pues no tiene esa memoria. Entonces, no solo recuperar la masa que tenía antes, que era pobre de por sí, ¿no? Sino llevarla a un nivel más importante, pues sí les cuesta mucho trabajo. Sí les cuesta claro, mucho trabajo porque no tienen el hábito ni la disciplina, que ese es el secreto de tener un éxito en una cirugía ortopédica. Y eso lo digo para cualquier paciente. O sea, si se disciplinan y hacen la fisioterapia, seguramente les va a ir muy bien. No importa que no sean deportistas, si lo hacen todos los días sus ejercicios, les va a ir súper bien. muy bien, Doc. ¿Qué recomendación les daría a las personas que nos están viendo acerca algún tip para los que nos las pasamos sentados? ¿Qué ejercicio podríamos hacer o qué recomendación en general? Bueno, a los pacientes que generalmente no hacen ejercicio, pues es recomendarles que hagan ejercicio, ¿no? Es Sí, decir, los que hacen ejercicio tienen que siempre hacer calentamiento antes de iniciar de 10 a 15 minutos. O sea, tú sabes que los que hacen ejercicio nada más llegan, entran y juegan y se salen o sea, nunca calentaron, nunca calentaron. sí, Entonces, efectivamente, los calentamientos son ejercicios, no sé, de las rodillas, de los brazos, de los hombros, en ciclos, repitiéndoles y esto asegura que pues, tiene una adecuada hidratación, el arco de movimiento está completo, empiezan a calentar la articulación, los músculos ya se empiezan a preparar para realizar su actividad deportiva. Y al final, cuando ya es un ejercicio pues extenuante, están todos los músculos tensos, pues hay que estirarlos para que no haya acumulación de ácido láctico, ¿no? O sea, efectivamente el ácido láctico se acumula en los músculos y si tú los estiras, ese dolor al final del ejercicio lo más probable es que no suceda.
Entonces sí tienes que estirar al final todos los grupos musculares que ocupaste en tu actividad deportiva. Y bueno, los que son sedentarios y que Ujú. están frente a una computadora, hay una cosa que se llama, este, pausas activas. O sea, ya las empresas, grandes ya tienen una cuestión que se llama pausas activas. Esto es, tu computadora se detiene, hace una pausa y te pone una rutina de ejercicios y que la puedes hacer inclusive en tu silla, ¿A ¿no? poco? O Sí, inclusive, las pausas activas pueden ser en tu silla, o sea, porque generalmente no te puedes mover, ¿no? Entonces, pues es sí, llevarte las rodillas al pecho, ¿no? En repetidas ocasiones, hacer giros, ¿no? Desde tu silla, ¿no? Usando tu silla, ¿no? ok, Levantar las piernas, ¿no? Detenerte tus manos en el asiento y levantar las piernas, estás haciendo abdominales y caminar, ¿no? De manera levantarte de tu asiento y sentarte, ¿no? En varias ocasiones hacer esto, ¿no? Sin poner las manos, ¿no? sí, Eso te fortalece pues el abdomen, la región lumbar, las piernas, simplemente con hacer eso, ¿no? Y bueno, evidentemente en tu tiempo libre, efectivamente hacer ejercicio, ¿no? No nada más las pausas activas que las puedes realizar cada hora o cada 2 horas, o si tienes una lesión lumbar, pues te tienes que levantar cada media hora, ¿no? ujú, Hacer ejercicios del cuello, girar de un lado para el otro, hacer movimientos, este, sin circulitos, ¿no? O sea, planos, nada más adelante, atrás, a un lado, al otro, este, y bueno, hacer varios ejercicios que los podías inclusive hacer en tu asiento o en tu casa. No necesitas salir a correr o tener un lugar, un jardín para hacer ejercicio y salir. No, no, no. Tú lo puedes hacer en tu casa, haciendo levantamientos de tus piernas, tratando de tocar las rodillas, la parte de atrás, que tus pies lleguen hacia la parte de atrás, hacer como carrerita en tu lugar. O sea, realmente hay muchos ejercicios que inclusive están en internet y que los puedes hacer en un espacio muy chiquito, simplemente pues haciéndolo, dar el primer paso, ¿no? claro, No esperar a sentir la motivación para hacerlo. ujú, Simplemente el hacerlo es lo que te motiva, ¿no? Ya una claro, vez que te pusiste tus tenis, que voy a hacer el ejercicio, ya empezaste por algo, ya rompiste la rutina, que quitaste ese procrastinación, se llama, ¿no? Que haces sí, 80.000 cosas antes de empezarte a hacer ejercicio. Entonces, no, simplemente ir y hacerlo. A la tercera vez va a ser mucho más fácil hacerlo, porque ya lo viviste. La repetición es lo que hace que te motives, que darme tu claro, tren, que vaya hacia adelante y que sigas haciéndolo todos los días. Y como esto, como el ejercicio, todo, ¿no? Las cosas que tienes que hacer en tu día a día, hacerlas y que las estás postergando 25 veces porque no tienes la luz correcta, no tienes el libro adecuado, o sea, no tienes el lugar adecuado para hacer ejercicio, ¿no? O sea, no necesitas nada más que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué les digo a los demás? Pues simplemente dar el primer paso y hacerlo, y luego dar el segundo y hacerlo, ¿no? sí, Este, claro, para deportistas, para no deportistas y para cualquier persona de cualquier edad. El ejercicio debe hacerse todos los días de tu vida, ¿no? Y diario. Las personas de 70, 80 años tienen que hacer ejercicio, inclusive más que una persona de tu edad o de muy mi edad, joven, ¿no? claro, sí, Eh, sí, hay que sí, hacer para ejercicio. activarte, ¿no? Exacto. El ejercicio es una actividad diaria y de por vida. Entonces hay que Sí, empezar a hacerlo. Si queremos tener una vejez saludable, hay que hacerlo. Eso claro nos que sí. ayuda con osteoporosis. Sí, y también, pues, es cambiar un estilo de vida, ¿no? Mejorar el estilo de vida. Así es, así es. Muy bien, Doc. Pero bueno, antes vamos a empezar con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar? Adelante.
tenemos una pregunta. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas Eh, tardes. una pregunta. Siempre se habla de que cuando se daña el cartílago de las articulaciones por la edad, por una lesión, lo que sea, ya no se recupera, ya se va perdiendo con la edad también. ¿Y hay a la fecha algún tratamiento que se pueda hacer o que ya se esté realizando para la regeneración del cartílago o definitivamente no hay nada? Pues Porque mira, luego en la farmacia encuentra uno muchas cosas que promueven esto, entonces no así. sé si en verdad sí haya o todavía no. Pues mira, Pati, ¿verdad? Sí. Mira, Pati, es verdad, todo el mundo está buscando la regeneración del cartílago. No existe hoy por hoy algo que regenere, o sea, ese cartílago que tú ahorita tienes lo puedes conservar, no importa que esté ya adelgazado por la edad. Con los años, nosotros nacemos con un grosor de 4 milímetros en la superficie de cartílago y por el uso se va disminuyendo, como el dibujo de la llanta del coche. Entonces, se va disminuyendo y entonces ya no tienes esos 4 milímetros, ya tienes 3, ya tienes 2, ya tienes uno y habrá zonas que por la edad ya no tenga cartílago, ¿no? Pero sí, efectivamente existen muchos medicamentos que mejoran la calidad del cartílago, como son las glucosaminas, la glucosamina, el colágeno hidrolizado, este, inclusive podemos poner ácidos hialurónicos dentro de la rodilla. Entonces, estos ácidos hialurónicos efectivamente sí tienen un efecto biológico en el cartílago. ¿Cuál es ese efecto? Pues que primero que hidrata la superficie articular, disminuye la inflamación y el dolor. Todas las sustancias que están atacando en ese momento a la rodilla, que son pues ácidos que están produciendo que el cartílago se reblandezca y se caiga y se desprenda, con el ácido hialurónico se disminuye, cambia el ambiente ácido por un alcalino y disminuye ese ataque de nuestras propias células a nuestro cartílago. Y si además tomamos colágeno, glucosaminas y antiinflamatorios articulares, y si le damos movimiento a esa rodilla, le damos masa muscular a esa rodilla, sin duda alguna va a mejorar. Y el grosor, si teníamos 2, pues a lo mejor ganamos un 3, pero no porque se multiplicaran las células, ¿no? Que eso sería regeneración, que tuviéramos más células condrocitos en nuestra rodilla. No, no van a crecer más células. Lo que hace es que los condrocitos hacen una capa que se llama matriz cartilaginosa y la engruesan. Entonces sí, efectivamente se engruesa el cartílago porque las ponemos a trabajar más. Entonces, eso es lo que le llaman regeneración de cartílago. No es realmente una regeneración, pero sí mejora la calidad, disminuye el dolor, aumenta el movimiento disminuye la rigidez articular. Entonces, sí hay que ir con un ortopedista para que se indiquen estos medicamentos y en algunos pacientes que sea necesario infiltrarlos y ponerles un ácido hialurónico dentro de la rodilla, hacerlo con indicaciones adecuadas. Gracias. Gracias por su pregunta. Nada. ¿Alguien más? Ay, adelante. Pues bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches. Este, Gracias. aquí estamos en esta cuenta dos personas, y pues las dos tenemos preguntas. Sí. Entonces, pues número uno, comenzar con, bueno, mi pregunta es, así ya nos vemos. Listo. Pues yo me dedico a la música profesionalmente. Y justo como estaba comentando usted ahorita de que pues los deportistas de alto rendimiento son propensos a lesiones, pues han llegado a hacer esta comparativa de que también los músicos profesionales tenemos como que esas mismas disciplinas o ciertas tendencias que llega a tener un deportista de alto rendimiento. Eres una Eh, deportista de alto rendimiento, sin duda alguna. Sí lo Sí, eres. justo. Entonces, quisiera preguntar si hay alguna sugerencia, algunos consejos que se pueda dar para precisamente para músicos, para la prevención de lesiones o en dado caso, cuáles serían las lesiones más comunes. En mi caso, yo soy percusionista, tambores, timbales y todo eso de Ajá. Eso es lo todo que te lo iba que a preguntar. Que depende.
de tu deporte, o sea, depende qué instrumento toques, ¿no? Sí, Entonces, justo. eres percusionista, o sea, Sí, y todo la mayoría con del tiempo tambores. estoy de pie. Ajá. Y también ¿y de pie? Sí, Ok. Bueno, entonces, efectivamente, los músicos son deportistas de alto rendimiento con sus manos y con sus piernas, ¿no? Porque pasan horas, horas usando sus manos, sus brazos y de pie en tu caso, ¿no? justo. Entonces, los percusionistas lo que van a tener son tendinitis del codo, lo que sería un codo de tenista. No eres tenista, pero sí se llama codo de tenis, es Ok. una epicondilitis del codo. Puedes tener lesiones inclusive de manguito rotador, tendinitis del epicóndilo, ya sea externo o interno. Este, puedes tener inclusive túnel del carpo porque el golpeteo con tu muñeca puede hacer que crezca una banda que se llama ligamento transverso del carpo y eso comprimir el túnel del carpo. Se puedes llegar a sentir adormecimientos de tus manos, por el exceso y porque has fortalecido tanto que se forma fibrosis puedes tener túnel del carpo. El estar parada de pie y cargando un instrumento también, porque son muchas horas de pie, los instrumentos pesan, entonces puedes tener lumbalgias, hernias discales. Entonces, ¿cómo puedes evitar todo esto? Efectivamente, como cualquier deporte, como lo decíamos, tienes que calentar al inicio de que empieces a tocar. ¿Cómo calientas? Pues hacer repeticiones de muñeca, de mano, ejercitar la muñeca, los dedos, el codo, los hombros, el cuello, ¿no? Calentar también tu región lumbar y tener una adecuada higiene de columna, o sea, que tu posición para tocar tu instrumento sea lo menos estresante para tu columna, ¿no? O sea, si Ok. puedes soportar el instrumento en una superficie, hacerlo. Si lo tienes que cargar, pues a lo mejor pensar si lo quieres mejor sentada, parada, o estar haciendo ciclos de parado sentado para que no sea siempre en la misma posición. Cuando Ok. estás entrenando, o sea, cuando este, no estás tocando en un concierto, ¿no? Por decir así, que hay de Sí, decir, justo. no hay de otra más que esas 2 horas parado, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Pero mientras estés tú entrenando, que sería pues tocando y practicando tu instrumento, pues que lo hagas sentada, parada, cambiando de posición. Ahora, no porque toques un instrumento quiere decir que ya hiciste ejercicio, tienes que hacer ejercicio, ¿no? Tienes que Ok. subirte a una banda, tienes que subirte en la bicicleta, tienes que nadar, por ejemplo, ¿no? Natación, ejercita todo tu cuerpo sin un impacto, que tú ya tienes suficiente impacto dándole a los tambores, ¿no? Tu Sí, ejercicio, justo. tu deporte es de impacto, entonces tú tienes que escoger tu actividad sería un impacto, entonces buscas un deporte que no tenga impacto, que sería la natación, porque ejercitas el cuello, los brazos, los hombros, la espalda, o sea, la natación sería lo mejor para ti. Entonces, sí, en calentar y estirar al final de que tú estés tocando, ¿no? Que estés tus 3 horas, 4 horas que estás practicando, al final tienes que estirar cada músculo. Y eso te sirve a ir a fisioterapia para que te enseñen cómo hacer los estiramientos de los dedos de la muñeca, del codo, del hombro, de la espalda, ¿no? Entonces, eso te lo pueden enseñar en fisioterapia. Cómo relajar cada músculo, cada grupo muscular. Entonces, yo te recomendaría que fueras a fisioterapia, hicieras natación y que sí, que hicieras pues una dieta para un deportista de alto rendimiento, sin duda alguna, ¿no? Ok. Y que se compre Súper. un Muchas seguro. gracias. Ajá, no es cierto. Y que cómprate un seguro. Antes, Bueno, eso es muy exactamente. importante, ¿eh? Que yo todos los pacientes que yo opero de ligamento cruzado anterior o de rodilla o de muñecas o de mano tienen del carpo, lesiones de manguito rotador, porque una lesión de manguito rotador que también se resuelve artroscópico, eso llega a costar cerca de 350,000 pesos en mi hospital, ¿no? Solo el hospital, más Ok. los honorarios médicos, más la fisioterapia, más los medicamentos, más todo. Y yo Wow. hago muchas cirugías y mis pacientes se operan en el Hospital Metropolitano porque tienen seguro de gastos médicos. Una persona que no tiene seguro de gastos médicos
difícilmente va a tener esa cantidad, ¿no? En la bolsa para pagar su cirugía, ¿no? O sea, Sí, claro, Claro. que yo les esté platicando todas estas maravillas de la tecnología y de la artroscopía y los injertos y todo, no sería una realidad si no tuvieran seguro de gastos médicos. Eso es un hecho. O sea, no hay manera de pagar una cirugía de este tipo si no tienes un seguro de gastos médicos. Y todos mis pacientes pues, se los pagan y no pagan nada, ni un peso, no, pero por su no, pues seguro. sí, Entonces, efectivamente, los deportistas de alto rendimiento tienen seguro de gastos médicos, porque saben que tarde o temprano Lo van van a a usar. ir, ¿no? Por alguna Sí. cosilla. Las personas de la tercera edad también deberían tener seguro de gastos médicos, porque una prótesis de rodilla, una artroscopía para recuperar su articulación, una artroscopía sencilla, sin ligamento cruzado, sale como en unos 200, 150,000 pesos en mi hospital, ¿no? 200,000 pesos, que con un seguro pues lo pueden hacer sin ningún problema en el momento que se requiere. Cuando no tienes esta posibilidad, pues sí cuesta un poquito más de trabajo, buscamos otras opciones, sin duda alguna, pero sí es más difícil, ¿no? Entonces, todos sí debemos de tener un seguro de gastos médicos, por cierto, eso es cierto, hay que hacerlo. Yo tengo seguro de Ya gastos sabes, médicos. por favor. Yo sí tengo mi seguro de gastos médicos. Sí. perdón, muchas gracias. Y aquí va la segunda ¿Alguna otra pregunta. pregunta? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la información. Siempre es muy valioso tener todos estos conocimientos y acerca de la pregunta no anterior, sino la anterior, Delantero. la de, la de Patti, acerca de los cartílagos, bueno, lo del cartílago en la rodilla. Hay algún, o sea, ¿cómo saber qué candidatos son para eso? O todo mundo, por ejemplo, una persona de 80 años, 90 años, puede ser candidato a que se le filtren las rodillas, o sea, todo para la finalidad del cartílago, pues, Ajá. Bueno, pues ¿son mira, candidatos? sí, sí. Fíjate que nosotros tarde o temprano vamos a tener cierto grado de artrosis, todos, todas y todos, ¿no? Ajá. Porque es parte del envejecimiento de las articulaciones. La artrosis es el envejecimiento de las articulaciones. ¿Qué tan temprano lleguemos a ese momento? Pues no lo podemos saber, depende cómo hayamos manejado nuestro carro, ¿verdad? Si lo Claro. corrimos a 150 por hora todo el tiempo, pues seguramente va a estar acabado. Pero si lo Ah, llevamos paso a pasito, no tenemos sobrepeso, ¿no? El sobrepeso te lleva a la artrosis de rodilla rápidamente. Entonces, algo que te podía haber sucedido a los 80 te va a suceder a los 60, ¿no? Si tienes sobrepeso o fuiste un deportista de alto rendimiento o un deportista, que no se cuidó una lesión, ¿no? Porque no tenía el dinero, porque no tenía las ganas, porque no sé, pues va a llegar a una lesión articular temprana. A los 60, pues tú deberías de estar haciendo ejercicio sin dolor de rodilla, pero si tienes dolor de rodilla, seguramente ya tienes un grado de artrosis que va a requerir tomar estos medicamentos que son glucosaminas, condritinas, aceites de aguacate, todo esto para que te ayude a reforzar o disminuir la inflamación de tu rodilla tomado. Y en algunos momentos, si lo tomado no es suficiente, podríamos requerir una infiltración de ácido hialurónico. Esos medicamentos, obviamente, vamos a ir de lo más sencillito a lo más complicado, ¿no? Depende que si con los medicamentos desinflamatorios, las glucosaminas mejoraste, que se llaman Cisadoa, son medicamentos que mejoran la calidad del cartílago tomados, pues no llegaremos pronto a las infiltraciones. Dependiendo también en qué momento llegue el paciente, ¿no? Ya tiene una artrosis severa, ya ni las inyecciones le van a servir, ya nos vamos a tener que ir a una prótesis, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a llegar a un desgaste de rodilla. ¿Qué tanto, qué tan rápido? Depende del paciente, pero de que sí se puede resolver los problemas, sí se pueden resolver. De lo más sencillito a lo más complicado. Sí lo podemos hacer. Depende en qué momento llega el paciente, ¿no? Y de lo más sencillito, pues se va cuidando, se va cuidando, se va cuidando. Entonces nunca va a requerir esa inyección, nunca la va a requerir.
O a lo mejor sí, pero primero le hacemos una artroscopia y después la inyección, ¿no? Entonces, pero sí, sí, tarde o temprano vamos a requerir esos medicamentos. Yo por lo pronto Mm, ya me estoy tomando mis colágenos. Pues sí, sí hay que prevenir. Y Sí, tengo otra claro. pregunta, este, acerca de la formación de los juanetes. Sí, Bueno, yo he escuchado tres teorías que dicen que cuando te empiezan a salir juanetes es como que ya ni Dios Padre te los quita, a menos que sea cirugía. ujú, Y la otra es el uso de plantillas y la otra es la rehabilitación desde la rodilla hasta el pie, porque dice bueno, yo he escuchado esa teoría de que el problema del juanete es por cómo camina uno y cómo se usan los zapatos y cómo la rodilla es la que al dar el paso, al moverse, llega afecta hasta el movimiento del pie. Entonces, exacto. que si uno hace ejercicio y modifica fisiológicamente, o sea, con fisioterapia el uso de rodilla, evita uno la formación del juanete o se detiene o incluso se llega a corregir. O sea, yo he escuchado esas tres hipótesis o teorías y no sé cuál es o sea, La real. la real, pues, o sea, o cuál es la que Pues o se mira, puede prevenir o se pueden detener o ya ni Dios Padre los es, quita o cómo es, se puede. es que depende, también depende, porque el juanete, el, la deformidad del hallux valgus, así se llama, Ah, ok, ya. es Ujú. multifactorial, se Ah, llama multifactorial, tiene muchos factores. Esto quiere decir que puede haber una cuestión genética, por ejemplo, un pie egipcio que tiene el segundo dedo más largo que el primero, ¿no? El primero debe ser el más largo. ujú, Y hay pacientes que no, que el más largo es el segundo. Entonces, en vez de apoyar en la cabeza del primer metatarsiano, se apoya en el segundo. Eso hace que se forme un juanete después de los 50 años. Entonces, esa es una razón. Entonces, si es esa razón, pues va sí o sí a formarse un juanete, sí o sí. Hay pacientes que hacen juanete, pues porque fueron bailarinas de ballet y no tenían ese pie egipcio ni nada, y podían haber tenido un pie adorable, pero su deporte fue pararse de puntitas. Entonces, eso sí o sí les va a causar un juanete. Esas bailarinas de ballet no se operan en juanete. La deformidad de juanete es por la cual se pueden parar en su pie, en sus dedos, ¿no? ujú. ¿Qué otra causa? Puede ser la genética, puede ser el tipo de calzado que siempre fue cerrado y chiquito, ¿no? Y les deforma el pie, una alteración como la diabetes o neuromusculares que hacen esas deformidades. Todo depende qué tipo, por qué se formó el juanete, cuál es el problema de ese juanete. Ahora, una vez que ya se formó efectivamente, ya no va para atrás. Lo que sucede es que se va a tener que operar tarde o temprano. Sí, se va a tener que operar tarde o temprano si causa dolor, porque hay pacientes que tienen una deformidad que de hecho es un estado natural del pie. Una vez que se envejece, se cae el arco anterior y se empieza a ensachar la pisada. Si uno insiste en ponerse tacones, insiste en no modificar su calzado, pues le va a salir un juanete. Pero si le permitimos que con la edad usemos zapatos más cómodos, que eso sería lo natural, ¿no? Permitimos que se ensanche el pie, pues a lo mejor ya no se le forma tanto el juanete. O sea, un juanete que no le cause ningún dolor. Los juanetes solo se operan por dolor, no es una cuestión estética, es una cuestión funcional. Entonces, puede tener usted su juanete y no dolerle, no se lo opere, no se lo opere, no tiene por qué operárselo. Solo se Ujú, operan los que impiden la marcha, los que duelen. Si no ujú. le duele, yo no lo opero. Pero aguas, porque hay muchos ortopedistas, tiene juanete, sí, yo lo Ah, opero. sí. Y lo operan, se lo quitan y lo dejan sin caminar porque su pie estaba hecho para caminar de esa manera. ¿Sí me Ajá. explico? Les causa dolor posterior, porque quitar el juanete es hacer una osteotomía, cortar el hueso. Por Y supuesto. cortar el hueso es una fractura y eso causa dolor tarde o temprano. Si Mm, está bien indicada la cirugía, porque el paciente tiene dolor, tiene una estabilidad,
Entonces, seguramente después de la cirugía no les va a doler el juanete, ya no le va a doler ni la cirugía, porque No, esa es pues no. también otra idea, ¿sí me explico? Que cuando le dicen, no, es que si te operas de juanete es súper doloroso. No, te dolió porque no estaba bien indicada la cirugía, ¿no? Los pacientes que tienen una indicación de cirugía mejoran muchísimo, se les quita el dolor y viven felices por siempre, pero hay que ¿Y no tener tiene nada que ver indicación con la adecuada. rodilla? ¿Mande? Ajá. ¿Y no tiene nada que ver con la rodilla? Bueno, Sí, sí, el hay origen que se alteraciones le... de la rodilla que pueden, causar que se deforme el pie. Sí, hay alteraciones de la rodilla que pueden causar que el pie se deforme con la edad. Sí lo puede. Por eso le digo que es multifactorial. Tiene muchos factores. Depende cuál sea el suyo. Por eso hay que estudiar al paciente y hay que ir al médico para ver si sí se puede corregir con un poquito de, no corregir, mejorar el síntoma. Porque si yo, mejorar el síntoma, el que Ajá, sería el dolor, ¿no? ajá. Porque la deformidad es progresiva. Se deforma el pie progresivamente. En algún momento se detiene y le deja de molestar y ya. En el momento que se detenga, ahí vemos cómo está, si se siente a gusto o no, si no lo operamos. Si le causa dolor, se opera. Pero es ¿Y por una estética? lesión progresiva. ¿Y ¿Mandé? por estética? ¿Y por La estética? estética no te lo operes. No, no se los recomiendo. Porque vamos a cortar el hueso, cortamos el hueso y eso causa dolor. Cualquier fractura con el frío duele. Si usted no Ah, tiene ninguna lesión, no le duele, ¿para qué le voy a fracturar el dedo? pues ¿Cómo sí, por qué? ¿No? sí, 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 sí. No, sí, no, por estética no hay que operarlo, definitivamente no. Sí, Doc, doctora, y por muchísimas ejemplo, gracias. Gracias, gracias. ok, gracias. Y si es genético y apenas está creciendo, ¿qué se puede hacer para frenar un poquito o de plano no vamos a poder Sí, hacer nada? sí se pueden poner plantillas, se ponen Ah, plantillas para detener un proceso, ese proceso se detenga, ¿no? Le ponemos sí. unas plantillas con botones o con barras para que el apoyo sea la cabeza del metatarsiano adecuado, ¿no? Sí. Cambiar el tipo de calzado, recomendarle al paciente, oye, pues ya no uses tacones, ¿no? Ya no uses Ujú. zapatos de punta estrechos, ¿no? Cambiarle un poquito ese tipo de cosas, darles desinflamatorios si tuvieran dolor o estén inflamados, ¿no? Ok. Espaciadores, separadores que son entre el primero y el segundo se le pone un separador. Y bueno, los otros ya no me gustan, que son separadores nocturnos que le jalan el dedo. Eso no tiene ningún sentido. De todas maneras, les duele muchísimo, les molesta y no mejora nada, ¿no? Entonces, pero sí, las plantillas que son de uso diario, ¿no? Algún espaciador o separador de los dedos podría funcionar, pero Ok. dependiendo de qué grado esté, ¿no? Porque hay algunos grados que dicen, no, ya no hay necesidad, o sea, lo que sea ya no te va a mejorar. A lo mejor te lastimo más con el espaciador que si no te pusiera nada, ¿no? Nada más cambia el calzado. Ok, Doc. Y había una última pregunta. Eh, Daniel, ¿quiere comentarla? Hola, sí, muchas gracias. Adelante. Gracias. Yo como oficinista uso mucho el mouse, ¿no? Lo que me gustaría saber es si usando como esta parte de los mousepads que tienen una almohadita o un mouse ergonómico, si hace la diferencia, por ejemplo, para los músculos, ligamentos y huesos, o eso es un mito. Sí, Dani, sí, sí mejora muchísimo. Y no solo el mousepad, sino inclusive el mouse ya no son así, ¿no? Ya son paraditos, ya son así. Entonces, Sí, Mm, hay que justo. cambiar el mouse para que tu mano esté en esta posición de una manera relajada. Los, también los teclados ya no son en un iPad que estás ahí pegado, ¿no? Sino ya son separados. Están divididos en dos y están colocados en esta posición para que tú puedas escribir con las manos
abiertas y recargados en el escritorio. También están las sillas, como las de gamer, ¿no? Que te permite estar totalmente recargada tu cabeza, tu cuello, tu espalda soportada y ligeramente, hacia atrás, ¿no? Ujú. Ligeramente hacia atrás para que no estés totalmente recto, sino ligeramente como acostado, las rodillas flexionadas y acá, ¿no? Todo a la vista. También hay que poner tu monitor a la altura de tus ojos, no en una iPad que estás inclinado hacia enfrente, ¿no? Y bueno, tu teclado, o si tienes una silla de oficina común y corriente, bueno, pues le pones un apoyo en la parte del región lumbar, que se llama soporte lumbar, y que tus pies estén bien fijos en el piso. O sea, inclusive hay unos banquitos para las personas que somos chaparritas para que pongas tus pies bien soportados en una superficie plana y que no se esté moviendo la silla, ¿no? Entonces, todo esto es ergonomía y eso se debería de usar ahora todos que estamos, pues, están trabajando cerca de 8, 9, 10 horas, 13 horas enfrente de una computadora, ¿no? Entonces, pues es algo que sí se debería de usar. La ergonomía, sin duda alguna, sirve. De Muy acuerdo, bien. muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues creo que ya no. Doc, pues antes de que terminemos, le quiero agradecer su tiempo de haberse tomado pues esta hora para este tipo de entrevistas, sacarnos de dudas y siempre es importante trabajar con una profesional y dedicada como usted. Muchas gracias por todo, Doc. No, muchas gracias, Lucy. Gracias a ti por tu profesionalismo y por pues invitarme a este nuevo proyecto tuyo. Tú siempre muy inquieta, ¿verdad? Nos Sí, metes en tus proyectos, ¿verdad? en Muchas todos, ¿verdad? gracias. Muchas gracias, Lucy. Te lo agradezco con todo mi corazón y que tengas mucho éxito. Gracias, Doc. Muchas gracias por el apoyo. Ya Pero sabes. bueno, pues les agradezco a todos por su tiempo, por haberse conectado. Pues nada más recuerden, soy Lucila Tadeo, su asesora de seguros de confianza. Que tengan buena noche, hasta luego. Bye, hasta luego. Bye, gracias.